Buenas noches, bienvenidos a Aprendiendo con Andrea en su edición 2025. Luego de 5 años de haberle realizado una entrevista a Johnny en el año 2020, lamentablemente esta entrevista por situaciones de pandemia y demás circunstancias nunca vio la luz, pero ya la vamos a publicar también junto con esta entrevista, ¿no? Bueno, Johnny, cuéntame, ¿qué tal estos 5 años que ya te graduaste? ¿Ya has experimentado un poco el mundo laboral? Hola. Bueno, mucho gusto con la audiencia de Andrea. Dame un segundo, déjame ver eso. Ya, mucho gusto con la audiencia de Andrea. Mi nombre es Johnny. Eh, Estudié cine, series y nuevos medios en la Universidad de San Francisco de Quito. Me gradué como licenciado hace ya 2 años. Bueno, no, 1 año y 8 meses, 9 meses, algo así. Ya casi 2 años. Y, y básicamente me dedico a la parte de producción audiovisual, de realización audiovisual, postproducción audiovisual, todo lo que tiene que ver con temas audiovisuales, básicamente. Y eso es un poco mi presentación. Y bueno, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar cine y cómo descubriste tu pasión por esta industria? A mí me gustó el cine desde que yo era muy chiquito. En general, siempre me ha gustado ver películas, siempre me ha gustado ir al cine, es algo con lo que tengo una conexión muy personal. Mi abuelo también le gustaba mucho el cine, él tenía una colección de películas súper grandes que cada cierto tiempo compraba unas películas y los fines de semana yo iba los sábados en la mañana al cine con mi papá, en la tarde regresaba a casa a ver películas con mi abuelo, o sea, era como, todo el tiempo estaba rodeado de películas y me gustaba, o sea, me gustaba mucho. También crecí en una época en la que estaba empezando a ponerse muy de moda esto de las redes sociales, sobre todo con los creadores de contenido en YouTube y todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna forma, esto de hacer proyectos audiovisuales se empezó a volver algo muy cercano, o sea, como algo más accesible para muchas personas. Hoy en día siento que es algo que está súper democratizado, o sea, literalmente todos tenemos un teléfono con el que puedes grabar un documental, una película, lo que tú quieras. Pero en esa, o sea, como que a lo largo de mi infancia y mi adolescencia, como que fui viendo como viviendo las diferentes etapas de ese proceso de democratización masiva de estos medios. Y yo creo que me empezó a gustar. Hay un libro que de hecho lo tengo aquí en mi oficina, lo tengo como un recordatorio súper bacán, que me regaló mi abuela cuando yo tenía como 10 años, que se llama La enciclopedia del estudiante del cine, literalmente este libro de También aquí. tengo esa enciclopedia heredada de mis abuelas. Qué bacán, sí. Pero yo, mira, yo no tengo todos los tomos, yo solo tengo un tomo de esta enciclopedia, que es este, el del cine. No tengo ninguno más. Y cuando yo abrí este libro por primera vez, allá en mi infancia, para mí era como una cosa súper densa porque ahí había como la historia de cómo se habían hecho las primeras películas, de cómo funcionaba todo esto del el cinematógrafo, los procesos detrás de la fotografía, la cinematografía, la historia del cine, todo ese tipo de cosas, y yo estaba como obsesionado con la idea de querer hacer algo relacionado con eso. Siempre me gustó, desde que era muy pequeño, siempre me gustó. Y hacía mis primeros cortos los hice con una cámara que tenía mi papá, que era una cámara compacta de estas chiquitas Sony, que le habían dado en su trabajo para tomarle fotos a los contenedores de, de, de lo que él trabajaba inspeccionando. Y él a veces la llevaba a casa después de algunas guardias o lo que sea, y a veces me la prestaba porque yo tomé fotitos. Eh, y aprendí así a usar mi primera cámara. Bueno, es algo como es una historia muy, muy, muy personal. O sea, a mí me gusta, siempre me gustó mucho todo relacionado con esto. Cuando me gradué del colegio hice mi primer cortometraje con un grupo de amigos. Luego, bueno, obviamente apliqué a la universidad y me salió una beca, tuve la oportunidad de irme a estudiar y me fui. Y te mentiría si te digo que nunca dudé. Sí tuve mis momentos de duda sobre ciertos aspectos de la carrera. No es una industria fácil, no es una carrera fácil, no es un medio fácil. Entonces sí he tenido mis momentos de duda yo le llamo momentos de apostasía a esa vaina. Pero fuera de eso es algo que hoy en día me dedico 100% a eso, a la producción audiovisual. Tengo mi propia empresa, mi empresa es una productora audiovisual, tengo mi equipo de trabajo, hacemos proyectos audiovisuales, tenemos un portafolio de clientes todavía pequeño porque recién tenemos
pocos meses de haber empezado, pero estamos empezando y eso creo que es también algo súper interesante. Entonces, yo diría que lo que me gustó de la carrera es no sé, la magia quizás, si quieres, de ver cosas en la pantalla y cómo llegan esas cosas a darse y es una cosa súper bonita. Y en tu carrera universitaria, ¿qué, qué asignaturas o qué experiencias fueron lo que te marcaron más? ¿Qué es lo que más recuerdas? Bueno, yo estudié cine en pandemia, o sea, una carrera que tienes que estar ahí grabando, yo la estudié a distancia. La mitad de la carrera, la otra mitad sí ya estuve presencial y creo que sí me marcó mucho, o sea, siento que esa experiencia me marcó mucho para bien y para mal en muchos sentidos, porque por un lado, eh, el cine y el audiovisual son medios que te exigen ser resolutivo y ser eficiente y tienes que encontrar soluciones prácticas y concisas y breves y rápidas para problemas densos. Y tienes un plan, una planificación con un presupuesto X y llega el cliente y te dice, yo quiero hacer lo mismo, pero con la mitad del presupuesto, con un tercio del presupuesto, y te quedas como, brother, pero ¿cómo hago lo mismo con la mitad del presupuesto, con un tercio del presupuesto? Bueno, son cosas que tienes que ver, saber resolverlas. Y en ese sentido, yo sí creo que, por ejemplo, haber vivido la experiencia de la carrera en la mitad de esto, de una pandemia, encerrados y todo eso, sí, sí marcó mucho de mi acercamiento a la profesión. También sí me dejó algunos huecos que los procesos educativos normales de otras personas que estudian esta carrera no necesariamente pasan por los mismos huecos, porque, por ejemplo, nosotros no llegamos a rodar como teníamos que rodar en un set de rodaje hasta mucho más adelante en la carrera, o sea, hasta ya tipo tercer año de carrera. Y eso es un hueco grande porque aprender a manejar un protocolo de set y ese tipo de cosas sí son cosas que necesitas. Pero son cosas que igual aprendes tanto dentro de la dinámica académica como fuera cuando sales al mundo laboral. O sea, si al final del día te dedicas a la producción audiovisual, a la producción audiovisual, vas a terminar trabajando en un set y vas a tener que terminar aprendiendo los protocolos de set, vas a tener que aprender cómo se arman las luces, cómo se arman las cámaras, vas a tener que aprender la parte técnica. A mí me costaba mucho aprender la parte técnica porque durante el proceso de aprendizaje, las clases que tenían que ver con, por ejemplo, manejo de cámaras y todo eso, yo las vi en línea, entonces no tenía cómo agarras una cámara si estás a distancia, ¿cachai? O sea, cómo configuras la cámara, cómo te explican lo que es el ISO, lo que es el diafragma, lo que son todas estas cositas técnicas que tienes que saber. Y a mí eso me daba full desconfianza porque yo pensaba, ¿cómo voy a hacer cuando un cliente me pida cosas que yo no sepa hacer porque no se usa la cámara? Entonces, son vainas que ya cuando sales al mundo laboral te toca ley enfrentarte y irte de frente con eso y aprender lo que sea que hayas tenido como hueco, aprender a sobrellevar. Eso como las cosas negativas, pero de ahí yo sí siento que mi proceso educativo también fue un proceso súper bueno en general. La universidad en la que estudié es una de las mejores universidades de este país, es una de las mejores universidades de Latinoamérica, está súper bien posicionada y en la calidad académica en la que yo estuve, que fue definitivamente fue un privilegio haber podido acceder a ese nivel de educación, eh, sí siento que se demostró mucho en el acceso a equipos, en los profesores que teníamos, que eran personas con mucha experiencia en producción audiovisual, con mucha experiencia en desarrollar proyectos grandes, proyectos que van a festivales de cine internacionales, proyectos que van a plataformas de cine de streaming y que tienen un alcance súper grande, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo la experiencia que te puede compartir alguien que ha trabajado en producción local que la experiencia que tiene alguien que ha trabajado con majors en Hollywood, que alguien que ha trabajado con coproducciones internacionales. Son procesos distintos. Y yo sí creo que haber accedido a ese tipo de mentores, a ese tipo de docentes, sí fue una cosa súper valiosa de mi proceso, que es algo que hasta el día de hoy estoy muy agradecido de haber podido vivir. Entonces, ya te digo, tuvo ambas cosas. Tuvo por un lado los huecos de haber vivido esto en un periodo convulso para todo el mundo por el tema de la pandemia, pero a la vez el haber podido acceder a este nivel de conocimiento, a este nivel de contactos, a un diseño de malla que tenía eh, una prioridad muy grande en que nosotros hagamos proyectos por nuestra cuenta, que nos apoyemos como estudiantes entre nosotros a hacer equipos de trabajo y que saquemos proyectos adelante. Entonces, tuve un poco de todo. La verdad fue una experiencia académica interesante.
Bueno, y después de graduarte, ¿cómo fue tu primer acercamiento al mundo laboral? ¿Te costó encontrar oportunidades? El mundo laboral de esta carrera es horrible, es muy complicado. Estudiar cine, primero es una carrera, yo tuve el lujo y el privilegio de estudiarla, pero yo soy de la idea de que no, no necesitas estudiar esta carrera si quieres dedicarte al mundo audiovisual. Si quieres, yo sí creo que el tema laboral, al menos en mi carrera específicamente, no sé, no hablo de otras carreras porque no son otras, no sé de otras carreras, hablo de mi carrera. En mi carrera específicamente, el mundo académico es una burbuja y el mundo laboral es la sabana, o sea, son cosas completamente diferentes. El, chuta, eh, primero es una industria que, bueno, de llamarla industria en este país se me hace halagarla demasiado, porque no creo que estemos al nivel de industrias más grandes. O sea, sí somos una industria en el sentido de que hay una serie de empresas o de productoras ofreciendo servicios, trabajando con clientes, trabajando con marcas, ese tipo de cosas, pero yo no siento que estemos industrializados al nivel de tener, por ejemplo, sindicatos. Con una presencia contundente, de tener un nivel de regulación o un nivel ay, se me van las palabras, pero un nivel de seguridad claro. O sea, es una industria en la que hay mucha informalidad, hay muchos acuerdos de boca, sin documentos firmados, sin contratos, mucha explotación también, muchas personas tú llamarías referentes de esta industria que tienen prácticas muy cuestionables respecto a su manejo del trabajo, que a personas que ya tienen un portafolio no les ofrecen una paga, sino que todo lo venden como experiencia laboral o como tu oportunidad de tener en este proyecto, de trabajar en un proyecto interesante. Entonces tienes un poco de todo, ¿sabes? O sea, es bastante complicado, es raro salir a esta industria, sobre todo después de haber vivido las mieles de la educación académica superior, que es como, wow, qué bonito, todo es lindo, nos amamos todos, salgamos a hacer películas y nos juntamos y tenemos los mejores equipos y cada fin de semana es un rodaje distinto y todo es muy bonito. Sales al mundo laboral y es muy complicado, es muy complicado. Yo tuve la oportunidad de trabajar, bueno, primero, cuando estaba en la universidad trabajé en un proyecto de investigación de la universidad. Yo era asistente del departamento de comunicación de ese proyecto y me fue bien, aprendí algunas cosas relacionadas con, bueno, mejor dicho, apliqué algunas cosas relacionadas con mi carrera, pero sobre todo aprendí full vainas interdisciplinarias, el tema de redes sociales, marketing y todo ese tipo de cosas. O sea, como todo eso iba de la mano en ese sentido. Y ya después, cuando me gradué, tuve la oportunidad de trabajar con una fundación. Voy a estar agradecido con esa fundación toda la vida porque fue mi primera experiencia laboral bacán. Entré a trabajar ahí 2 meses, me terminé quedando casi un año con ellos trabajando. Bueno, no, más de un año, año y un par de meses más. Y, y era súper chévere. Hacía edición de video, entregaba videos todos los días de diferentes temas, manejaba varias cuentas de redes sociales donde se publicaban esos contenidos. O sea, era un flujo de trabajo constante, sí era bastante pesadito, pero lo disfrutaba. Y hace 3 meses renuncié a ese trabajo para dedicarme 100% a mi productora. Eh, Llevo 3 meses, bueno, la empresa la constituí hace casi un año, más un poquito más de un año, pero llevo 3 meses dedicados 100% a mi productora personal. Con mi productora personal también ofrecemos servicios a clientes. Es radicalmente distinta la aproximación de alguien que entra buscando un puesto laboral a alguien que constituye una empresa y decide emprender. Son dos mundos completamente diferentes también. Si quieres hablar de emprendimiento, podemos hablar de emprendimiento porque eso es otro mundo, el tema de constituir empresas, de armar esto, de pagar impuestos. O sea, es un relajo todo. Pero por otro lado, sí me gusta mucho de mi situación actual, que estoy trabajando en un proyecto que es mío, que manejo, bueno, yo soy mi propio jefe en el sentido que manejo mi tiempo, pero a la vez, obviamente, soy la cara de la empresa, entonces tengo que estar siempre de cara a los clientes, trabajando con ellos
yendo a los eventos que tengo que ir, cubriendo los eventos que tengo que cubrir. O sea, hay una retroalimentación constante entre mis clientes y yo. Y si todas estas cosas que me ha tocado hacer, sobre todo lo relacionado con mi empresa, son cosas que me ha tocado hacer de forma muy primeriza. Entonces he cometido todos los errores que se pueden cometer. Me han multado en el SRI como 4 veces. O sea, ya sabes, todas las cosas que pueden salir mal en el proceso de armar este tipo de Constituir proyectos y una de ser compañía. y de constituir ese tipo de cosas. También me he dado todos los choques que me he tenido que dar, pero al final del día son pasos, o sea, es parte del proceso. O sea, es como me pongo a pensar mucho, por ejemplo, en cómo fue cuando yo hice mi primer cortometraje, y yo cuando hice mi primer cortometraje no sabía lo que era un plan. Si alguien está escuchando esto y sabe de producción audiovisual, sabe lo que es un plan. Yo no sabía lo que era un plano cuando estaba haciendo mi primer corto. Y a pesar de eso, hice un corto. Yo creo que me está pasando lo parecido con la empresa. O sea, yo no sabía lo que era declarar impuestos y estoy haciendo una empresa. Y ahora obviamente declaro mis impuestos. Pero es parte del proceso. Es como te estrellas con, o sea, haces las cosas, te estrellas con el proceso de hacerlas, pero no las dejas de hacer. Y bueno, entonces sí, yo creo personalmente que el audiovisual es un medio en el que definitivamente cada persona que se dedica a esto, en el grado que sea, es un emprendedor. Yo creo que incluso si consigues un trabajo, un cachuelo, un contrato, eh, como todo el tiempo estás manejando una marca personal, un estilo personal, una visión personal, o sea, o sea, tienes que tener esa pasión de emprender cosas para llevar a cabo los proyectos que quieres llevar a cabo, para llevar a cabo los negocios que quieres llevar a cabo y para conseguir los clientes que quieres conseguir. Entonces, sí hay mucho de eso en esta industria. Es una industria interesante, es una industria muy bonita, hay muchísima demanda, también hay muchísima competencia, pero tiene sus momentos muy bonitos. O sea, yo disfruto cada vez que salgo a grabar, disfruto cada vez que estoy editando. Hoy más que nunca me siento en sintonía al máximo con mi carrera, y eso también es una etapa bonita que estoy viviendo en este preciso instante. Bueno, ¿y qué habilidades consideras tú para que debe tener alguien que se quiere dedicar al cine de manera profesional, además de ser emprendedor? Yo creo que, primero a ver, yo creo que hay que trabajar mucho las habilidades blandas, que son estas relacionadas con o sea, saber relacionarte con otras personas, una comunicación asertiva, ese tipo de cosas. Porque esta es una industria en la que trabajas mucho con gente. Si vas a un rodaje profesional, tienes un equipo de trabajo, tienes roles definidos, tienes un organigrama con una jerarquía establecida, con protocolos establecidos. Entonces, eh, saber comunicarte asertivamente, saber resolver los conflictos que pueden llegar a haber, los malentendidos y este tipo de cosas es algo muy importante. Muy importante. O sea, yo sí creo que todas estas habilidades como el liderazgo, escucha activa, comunicación asertiva, todas estas cositas que son como full habilidades blandas son muy importantes. Y de ahí yo creo que también es full, o sea, yo creo que el conocimiento técnico es importante, pero también siento que el conocimiento técnico es algo que llega en función de lo que haces. Yo hoy en día, por ejemplo, yo en su momento tenía mucho esto de la inseguridad sobre el uso de las cámaras, que me daba como recelo porque yo no había aprendido ciertas cosas porque no había cachado y todo esto. Pero hoy en día, si salvo una grabación, soy yo y mi cámara. Y si yo no sé usar mi cámara, entonces ¿quién va a usarla? No hay más, solo soy yo. Entonces, obviamente, por el contexto en el que me encuentro, yo tengo que saber usar los equipos que manejo, ¿no? Tengo que saber sacarles el jugo y lograr la máxima calidad posible con lo que tengo. Entonces, en ese sentido también he sido como, yo he aprendido a usar mis herramientas y a lograr, a través de usar adecuadamente mis herramientas, a llegar a unos niveles de calidad buenos para poder ofrecerles esos servicios a mis clientes. Y creo que ahí sí yo creo que hay tantos nichos y tantas cosas, tantos mercados dentro del propio mundo audiovisual, que el conocimiento técnico sí es algo que veo como que sí es importante, pero depende mucho de a qué te dediques. No es lo mismo el que sabe volar un dron, que el que es fotógrafo de eventos, que el que es fotógrafo de estudio, que el que, no sé, graba reels con un celular.
en 4K que el que hace dirección de foto para publicidad. Y aun cuando todos puedan tener conocimientos en común, porque al final del día todas estas cosas se interrelacionan, claramente hay puntos específicos de estos conocimientos técnicos que, se, que ya son muy puntuales según las situaciones. Entonces yo ahí sí creo que eso es algo que sí hay que tomar en cuenta, pero va a depender mucho de a qué te dediques. Y de ahí yo sí, otras cosas que también creo que sería importante es trabajar mucho los procesos creativos y la relación que tenemos con las imágenes. El audiovisual es audio y video y en esa conjunción de audio y video pasan muchas cosas que tú tienes que saber cómo aproximarlas, o sea, cómo aproximarte a ellas de una forma adecuada, cómo llevarlas a cabo correctamente, qué estás contando con los planos que estás grabando, qué estás contando con la música que estás usando y, y saber encontrar esos puntos de equilibrio, esos espacios eh, de eurecas, por así decirlo, donde encuentras un, una forma de expresar algo muy bonita o cuentas aquella cosa que estás intentando contar de la mejor forma posible. Yo creo que para eso necesitas encontrar orden en un proceso creativo. Y si trabajas en esto y encima trabajas en esto con lo que implica, por ejemplo, tener clientes, que todo es para ayer, que necesito las correcciones hoy, que necesito todo eso así súper rápido, no existe tal cosa como un bloqueo creativo. O sea, tú tienes que ser alguien que resuelva y que saque adelante estos proyectos y que saque adelante estas resoluciones. Entonces, pensar mucho, o sea, tener siempre referencias a la mano, estar consumiendo también otros proyectos audiovisuales, películas, series, buscar de diferentes fuentes, buscar de diferentes autores, tener la mente abierta a explorar la estética, el sonido, todas estas otras cosas es importante. Y bueno, y eso es algo que creo que cualquier persona que hace esto lo hace casi que de forma innata porque sabe, o sea, mejor dicho, lo hace de manera nata, se le sale. O sea, si te gusta el cine, ves películas. Y si ves películas, tienes referencias para las cosas que haces luego. Si te gusta la música, escuchas música. Y tienes referencias musicales para las cosas que haces. Entonces, eso es algo que yo creo que solo, o sea, si no te gusta, ya, no es para ti, pero si te gusta, es algo que puedes explorar y explotar muy bien. De los proyectos en los que has participado, ¿de cuál te sientes más orgulloso y por qué? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo, a ver, yo he trabajado en algunos proyectos, pero en, en este último año edité un par de videos para la fundación esa que te conté con la que trabajé. O sea, yo me sentía muy bien editando esos videos. Sobre todo porque trabajaban mucho el tema del activismo sobre la problemática que tenemos hoy en día en Ecuador del tema de la minería y cómo está destruyendo ciertos sectores de la Amazonía, como hay muchas poblaciones afectadas, muchas comunidades indígenas afectadas por este problema. Entonces, como este tipo de proyectos donde hay como causas sociales que están involucradas, a mí la verdad me gusta mucho y trabajar en ese tipo de proyectos es genuinamente satisfactorio porque no solo estoy haciendo algo que se ve bien, que se escucha bien y que la gente lo va a ver y lo va a escuchar, sino que eso que estoy haciendo también puede ayudar a que la situación de esas personas mejore dependiendo del caso. Entonces, te diría que algunos de los proyectos que realicé con esta fundación son uno de los proyectos de los que más orgulloso me siento. Y de ahí, proyectos personales, mi tesis de cine me encantó hacerla. Me encantó trabajar con el equipo de trabajo con el que trabajé. Siento que fue también como alinear a un grupo de personas súper bien para lograr eso. El cine no es un arte individual. En ningún escenario el cine va a ser un arte individual, el cine es un arte colectivo porque trabaja con personas. Y yo personalmente creo que el logro de haber logrado, o sea, el logro de haber logrado, el proyecto que se hizo, o sea, que yo presenté como mi proyecto de titulación, fue un proyecto del que yo soy muy orgulloso, no solo porque me gustó cómo se vio al final y porque me gustó la historia que conté, sino porque como experiencia de haberlo realizado fue una experiencia súper interesante. Y todas las personas con las que trabajé en ese proyecto son personas increíbles. Creo que también todos dieron el 1000 por uno
de su talento en lograr las diferentes cosas que tienen que lograr para ese proyecto. Y bueno, hoy en día estoy trabajando en otros proyectos que todavía no han salido a la luz, entonces quedan ahí para otra conversación en el futuro. Perfecto. ¿Y qué consideras que es más importante para hacer carrera en el cine? ¿La formación académica, los contactos o la experiencia práctica? La práctica. La práctica y los contactos. La experiencia académica es buena, pero no necesitas cine, no necesitas un título para coger una cámara y aprender a grabar. No necesitas un título para coger una computadora, descargar un programa de edición y aprender a editar. No necesitas un título para coger un teléfono y grabar un reel. No necesitas un título para nada de eso. La formación académica es un privilegio. En este medio es un privilegio. En esta profesión en específico, quienes la toman, bendecidos por haberla podido tomar, pero realmente lo que te separa del resto en este medio es tu capacidad como profesional, las cosas que eres capaz de hacer, tu portafolio, los proyectos en los que has trabajado y que a través de todo eso también tengas buenos contactos. Saber relacionarte bien en la industria, tener un portafolio de clientes bueno, tener buenas referencias de haber trabajado con personas del medio que estén bien posicionadas. Creo que todas esas cosas van de la mano en lograr un perfil profesional que destaque. eh, si hay dos personas que están aplicando al mismo cargo en una agencia publicitaria o que están aplicando al mismo cargo en un proyecto y uno tiene título y el otro no, pero el que no tiene título tiene mejor portafolio que el que sí tiene título, van a elegir el que tenga el mejor portafolio, independientemente de si estudió en una universidad pública, en una universidad privada o si no estudió. Entonces, yo sí creo que en esa carrera en específico lo más importante es tener un buen portafolio y tener buenos contactos. Bueno, Johnny, y para terminar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren estudiar cine o que piensan trabajar en esta industria? Mm, buena pregunta. Eh, si tienes la posibilidad de entrar a una universidad a estudiar cine, yo sí diría es una buena opción. Te sirve mucho para conseguir, para conocer personas, porque al final del día las universidades funcionan mucho como estos espacios donde eh, se hace networking, donde tienes profesores que son profesionales en diferentes áreas y obviamente ellos también tienen por el hecho de ser profesionales en esas áreas una red de contactos, donde hay eventos que invitan a otros profesionales. O sea, las universidades funcionan muy bien para hacer todo este tipo de conexiones. Y el cine, de nuevo, es un arte colectivo, entonces, si consigues en tu etapa universitaria compañeros con los que puedes hacer un buen equipo de trabajo, es básicamente la combinación perfecta. Pero yo sí creo que ese sería el foco. O sea, respondería a esta pregunta como la pregunta anterior. Yo creo que si tienes ganas de hacer cine, sal a filmar con lo que tengas a la mano, con un teléfono, con una tablet, con la cámara de la abuelita. Si puedes ahorrar para comprarte una cámara, cómprate una cámara y sal a filmar. Y filma todo lo que puedas. O sea, aprende a sacar adelante un proyecto, aprende a no decirle que no a las cosas, a enfrentarte hasta la última de las consecuencias de, de llevar adelante un proyecto, o sea, de poder ver tu proyecto corto. Si tienes que hacer un corto, no hablemos de hacer cine. Si quieres hacer un corto, para ver ese corto hecho ya terminado en una pantalla, tienes que pasar por una serie de pasos. Tienes que escribirlo, tienes que hacer un casting, tienes que grabar, tienes que editar y luego lo tienes que publicar. Si eres capaz de sacar adelante ese primer proyecto, vas a ser capaz de sacar adelante el proyecto que sea. Pero si nunca te enfrentaste a esa vaina y no sabes si quieres o no quieres realmente dedicarte a esto, antes de pensar si entrar o no entrar a la universidad, yo sí te diría, haz un corto. Haz un corto, sal a grabar y saca de la madre y aprende por tu cuenta, porque en esta industria vale mucho más, pesa mucho más a nivel profesional lo que tú eres capaz de hacer que en donde estudiar, todo este tipo de cosas. Y si puedes estudiar, estudia, o sea, es genial, las universidades son súper buenas, tienes
chance de acceder a equipo súper profesional, que probablemente si fueras tú solo por tu cuenta no, capaz no podrías alquilar, no podrías comprar, porque obviamente son cosas súper caras. Yo he estado en sets de grabación donde solo en luces hay como $40,000, ¿sabes? O sea, entonces, entonces poder tener acceso a ese tipo de cosas sin tener que pagarlas tú me parece una buena opción. Pero siempre enfócate en salir adelante y aprender a sacar los proyectos adelante por tu cuenta, eh, enfrentando las diversas peripecias que te puedan pasar, encontrando soluciones, aprendiendo a ser resolutivo, aprendiendo a ser eficiente y aprendiendo también a relacionarte con las personas con las que trabajas para que te vaya bien y tengas una más alta probabilidad de posicionarte en esta industria. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos verte en una próxima ocasión y éxitos en todos tus proyectos profesionales. Muchas gracias. Bueno, chicos, esta ha sido nuestra primera entrevista del año 2025 en Aprendiendo con Andrea y tendremos un invitado muy especial en nuestra próxima edición. Andrea, muchas gracias.